Nunca pensé que mi suegra, Leonor Valdés, llegaría tan lejos. Pero, pensándolo bien, 5 años de pullas sutiles y miradas frías deberían haberme preparado para lo que ocurrió aquella noche. La fiesta de Nochevieja de los Valdés era legendaria en Santander. Su imponente casa de estilo montañés en el Paseo de Pereda tenía vistas a la bahía y en noches despejadas como aquella se podían ver los picos de Europa recortados contra el cielo estrellado. Durante generaciones habían invitado a amigos, familiares y socios para recibir el año nuevo con champán caro y los famosos sobaos pasiegos de Leonor. Mi marido, Jaime, llevaba toda la semana emocionado. Mamá va a tirar la casa por la ventana este año, dijo mientras conducíamos por las calles adornadas con luces de Navidad. El negocio de papá ha batido récords de beneficios y quieren celebrarlo. Asentí, jugueteando con mi pulsera. Había pasado horas eligiendo mi atuendo. Un vestido de terciopelo verde bosque que complementaba mi pelo cobrizo y no me hacía parecer tan pálida como de costumbre en invierno. Quería estar perfecta, ganarme por fin la aprobación de Leonor. «Estás preciosa», dijo Jaime, apretándome la mano. «Les vas a encantar». Después de 5 años, ambos sabíamos que eso no era cierto, pero Jaime era un optimista, incorregible, siempre esperando que su madre acabara aceptándome. Nunca veía cómo la sonrisa de ella se desvanecía cuando él se daba la vuelta, ni oía los susurros que ella pensaba que yo no podía escuchar. La camarera que me robó a mi hijo me llamó una vez, refiriéndose a cómo Jaime y yo nos conocimos en la cafetería donde yo trabajaba a tiempo parcial durante la universidad. No importaba que desde entonces hubiera terminado un máster o que ahora dirigiera las colecciones especiales de la biblioteca de la ciudad. Para Leonor, siempre sería la chica que no era lo suficientemente buena. La casa ya estaba abarrotada cuando llegamos. Lámparas de araña de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre los invitados que charlaban en el salón. Adornos, dorados y plateados, brillaban en cada superficie, y el aroma a pino se mezclaba con el del asado y el popurrí de canela característico de Leonor. Jaime, Sofía, Roberto, mi suegro, nos recibió calurosamente. A diferencia de Leonor, él siempre había sido amable conmigo. Me abrazó con fuerza, susurrando: «Estás encantadora, querida». Antes de guiarnos entre la multitud, vi a Leonor al otro lado de la sala, rodeada de su círculo habitual de amigas, mujeres del club de golf con mechas perfectas y vestidos de diseñador. Llevaba un vestido carmesí que probablemente costaba más que 3 meses de mi sueldo, con su pelo plateado recogido en un elegante moño. Cuando nos vio, nos saludó con la mano y su pulsera de diamantes reflejó la luz. «Ahí está mi niño guapo», arrulló atrayendo a Jaime en un abrazo. Sus ojos se posaron brevemente en mí. «Sofía, qué vestido más interesante». Y forcé una sonrisa. «Feliz año nuevo, Leonor». «Servíos una copa», dijo, volviéndose ya hacia sus amigas. «La cena es a las 9». La velada transcurrió lentamente. Charlé con los primos de Jaime y algunos socios de Roberto, que se mostraron sorprendentemente interesados en mi trabajo con libros antiguos. Mantuve la distancia con Leonor, lo que no fue difícil, ya que ella hizo lo mismo. A medida que 1900 se acercaba la medianoche, los camareros distribuyeron copas de champán. Roberto pidió la atención de todos, y la multitud se reunió en el salón principal, donde unos ventanales ofrecían una vista perfecta de los fuegos artificiales de Santander sobre la bahía. «Falta 1 minuto», gritó alguien mientras el reloj de pie se acercaba a las 12. Jaime me pasó el brazo por la cintura, acercándome a él. «¿Lista para un año mejor?», susurró. Asentí, pensando en el pequeño apartamento para el que habíamos ahorrado, con la entrada casi lista. Pronto tendríamos nuestro propio lugar, un poco más lejos de la influencia de Leonor. Comenzó la cuenta atrás. 10, 9 y 8. Las voces se unieron al unísono, la emoción creciendo con cada número. 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo!
Estallaron los vítores mientras los fuegos artificiales explotaban en el cielo en ráfagas de rojo y oro. Jaime me besó, y por un momento todo pareció perfecto. Entonces Roberto propuso un brindis. Todos levantaron sus copas, y él habló de prosperidad y familia. Cuando terminó, la hermana de Jaime, Emilia, deseó salud para todos. Entonces Leonor dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por el champán. A mí también. Me gustaría hacer un brindis. La sala se silenció. Sonrió, mirando a sus invitados. Por la familia, por los que de verdad pertenecen a ella. Sus ojos encontraron los míos. Y que 2025 sea mejor, sin ciertos intrusos que nunca encajarán. El silencio fue inmediato y absoluto. Jaime se tensó a mi lado. Emilia ahogó un grito. Pero la mirada de Leonor permaneció fija en la mía, desafiándome a reaccionar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. 5 años de desprecios y comentarios pasivo-agresivos habían conducido a este momento. Su declaración pública de lo que realmente pensaba de mí. Pero ocurrió algo extraño. En lugar del dolor que esperaba sentir, una calma se apoderó de mí. Había pasado meses recopilando pruebas del desfalco de Leonor en el negocio familiar. Dinero que había estado desviando durante años mientras culpaba a empleados inocentes, que posteriormente fueron despedidos. La documentación era exhaustiva. Extractos bancarios, firmas falsificadas, transferencias a cuentas en Andorra. Lo había descubierto accidentalmente mientras ayudaba a Roberto a organizar antiguos registros financieros para una inspección de Hacienda. Al principio, no podía creerlo, pero a medida que profundicé, las pruebas se volvieron innegables. Había guardado silencio, sin saber qué hacer con una información tan explosiva. Una parte de mí esperaba que Leonor finalmente me aceptara, haciendo innecesaria la revelación. Esa esperanza murió con su brindis. Alcancé mi bolso, sintiendo el contorno del sobre en su interior. Contenía todo: copias de documentos, fotografías de Leonor, reuniéndose con asesores financieros de dudosa reputación, incluso una memoria USB con los registros digitales. Lo había preparado hacía semanas, pero nunca había decidido si usarlo. Leonor seguía sonriendo, claramente satisfecha con el silencio atónito que había creado. Jaime empezó a hablar, con la voz tensa de ira, pero le toqué el brazo, suavemente. «Está bien», dije en voz baja, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Leonor enarcó una ceja, con expresión arrogante. Creía que había ganado. Metí la mano en el bolso. Era el momento. El sobre blanco parecía más pesado de lo que debería mientras lo sacaba de mi bolso. La sala permanecía en silencio. La alegre pancarta de «Feliz Año Nuevo» sobre la chimenea ahora parecía una burla festiva contra la tensión que llenaba el aire. «¿Sofía?» Jaime me miró con confusión. No podía culparlo. En 5 años de soportar el trato de su madre, nunca me había defendido. Siempre había sonreído educadamente, cambiado de tema o simplemente me había alejado. Mi enfoque habitual era mantenerme por encima, como solía decir mi abuela. Pero esta noche, algo había cambiado. Coloqué el sobre la mesa de centro de caoba, sus bordes nítidos contrastando con la madera oscura. Con una lentitud deliberada, lo deslicé hacia Leonor. Su sonrisa de confianza vaciló. Un destello de reconocimiento apareció en sus ojos, no del sobre en sí, sino de algo en mi expresión que le advertía que esto no iba a terminar bien para ella. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando sonar despectiva, pero sin poder ocultar un ligero temblor en su voz. «Algo que deberías ver», respondí en voz baja. Los invitados se movían incómodos. Algunos fingían estar fascinados por los fuegos artificiales que aún estallaban fuera, mientras que otros nos observaban con indisimulada curiosidad. Roberto se acercó, con el ceño fruncido. «Leonor», dijo, «¿qué está pasando?». Ella le restó importancia con un gesto. «Nada.
Sofía está siendo dramática. Pero no tocó el sobre. Podía sentir a Jaime a mi lado, tenso y confundido. Él no sabía nada de lo que yo había descubierto. No había querido hacerle daño con la verdad sobre su madre, al menos no hasta estar segura. Ahora lo estaba. «Ábrelo», dije, mi voz suave pero firme. La mano de Leonor tembló ligeramente mientras alcanzaba su copa de champán. Tomó un largo sorbo, sin apartar la vista de la mía. «No tengo tiempo para jueguecitos, Sofía. Es una celebración». «Sí», asentí. «Un momento perfecto. Para las revelaciones, ¿no crees?» La incomodidad en la sala crecía. Emilia se acercó, con su marido Marcos detrás. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Leonor la ignoró, lanzándome una mirada fría. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Negué con la cabeza. «No necesito decir nada. Los documentos hablan por sí solos». Al oír la palabra documentos, el rostro de Leonor palideció. Su mano tembló al dejar la copa, casi fallando la mesa. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. «¿Qué documentos?», preguntó Roberto, ahora de pie detrás de su esposa, con una mano en su hombro. No le respondí directamente. Mis ojos permanecieron fijos en Leonor. Hace 3 años, cuando Martín López fue despedido por irregularidades financieras. En los libros de la empresa, no fue culpa de Martín. La sala se volvió aún más silenciosa si cabe. Martín había sido un contable leal en Industrias Valdés durante casi 20 años antes de ser despedido por supuesto desfalco. Lo había negado vehementemente, pero las pruebas parecían irrefutables. Y el año pasado, cuando Julia Campos, de Contabilidad, fue despedida por razones similares, continué. Ella también era inocente. El rostro de Leonor estaba ahora completamente blanco. «Esto es absurdo», siseó, pero su voz carecía de convicción. «Sofía, ¿de qué estás hablando?», preguntó Jaime, con la voz tensa. Finalmente me volví hacia él, con el corazón dolido por lo que esto le haría. Cuando estaba ayudando a tu padre a organizar los registros financieros el verano pasado, encontré discrepancias. Al principio, pensé que eran solo errores de archivo, pero luego noté un patrón. La mano de Roberto se apretó en el hombro de Leonor. «¿Qué patrón?». Señalé el sobre. «Está todo ahí. Transferencias bancarias a una cuenta en Andorra, firmas falsificadas, registros alterados, casi 2,7 millones de euros en los últimos 5 años». Se oyeron murmullos de asombro por la sala. Leonor se abalanzó de repente, intentando coger el sobre, pero Roberto fue más rápido. Lo agarró, con el rostro convertido en una máscara, de incredulidad y creciente ira. «Mientes», me escupió Leonor, pero sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Roberto abrió el sobre con dedos temblorosos. Sacó el contenido. Impresiones de extractos bancarios, copias de cheques con firmas claramente alteradas, fotografías de Leonor reuniéndose con un hombre identificado en mis notas como Benjamín. Varela, un asesor financiero conocido por ayudar a clientes adinerados a ocultar activos. «No lo entiendo», murmuró Roberto, hojeando los documentos. «Leonor, ¿qué es esto?». Ella se levantó bruscamente, casi volcando su silla. «Es una sarta de mentiras. Está intentando ponerte en mi contra». Pero Roberto no estaba escuchando. Miraba fijamente un documento en particular. Una autorización de transferencia con su firma falsificada que yo había resaltado. Supe el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Sus hombros se hundieron y su rostro envejeció 10 años en un instante. «¿Tú hiciste esto?», le susurró a su esposa. «¿Robaste de nuestra empresa y culpaste a nuestros empleados?». Leonor miró a su alrededor frenéticamente, como un animal acorralado. «Roberto, no puedes creer. Yo firmé este cheque». La interrumpió, mostrando uno de los documentos. «Excepto que no lo hice. Esta no es mi firma, pero es una falsificación muy buena». Los invitados ahora miraban abiertamente. Las amigas más cercanas de Leonor
Intercambiaron miradas, distanciándose ya del escándalo que se desarrollaba. Jaime le quitó los documentos a su padre, examinándolos con creciente horror. «¿Mamá?» Su voz se quebró en esa palabra. No sentí ninguna alegría en su dolor, solo una profunda tristeza por haber llegado a esto. Pero no podía arrepentirme de haber expuesto la verdad. No después de lo que Leonor había hecho, no solo a mí, sino a personas inocentes que habían perdido sus trabajos y su reputación por su codicia. «¿Cuándo descubriste esto?», me preguntó Jaime en voz baja. «El verano pasado», admití. Al principio no estaba segura. Necesitaba estarlo antes de decir nada. «¿Así que lo has sabido durante meses?» Su voz no era acusatoria, solo atónita. Asentí. Seguía esperando estar equivocada, seguía esperando. ¿Que mi madre no fuera una ladrona? La amargura en su voz me hizo estremecer. Leonor pareció recuperar parte de su compostura. «Esto es ridículo. Cualquiera podría haber fabricado estos documentos. Está intentando abrir una brecha entre nosotros, Jaime. Siempre ha estado celosa de nuestra familia. Basta, mamá». La voz de Jaime era gélida. «Estos extractos bancarios son reales. Reconozco los números de cuenta. Y esto». Sostuvo una página de actas de reunión con anotaciones en la distintiva caligrafía de Leonor, detallando cómo encubrir los fondos desaparecidos. «Es tu letra». La copa de Leonor se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de madera. El sonido fue discordante en el tenso silencio, haciendo que varias personas saltaran. Roberto parecía desolado. «Todos estos años», murmuró. «Martín, Julia, eran inocentes. Puedo explicarlo», comenzó Leonor, pero su confianza habitual se había evaporado. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por la exposición de su engaño. «Creo que ya has hecho suficiente», dijo Emilia con frialdad. Se volvió hacia su padre. «Papá, quizá deberíamos pedir a los invitados que se vayan». Roberto asintió vagamente, todavía mirando las pruebas en sus manos. Mientras Emilia comenzaba a acompañar silenciosamente a la gente hacia la puerta, sentí la mano de Jaime buscando la mía. La apretó con fuerza. Un gesto tanto de gratitud como de dolor compartido. Los ojos de Leonor se clavaron en nuestras manos unidas, y por un instante vi algo más allá de la ira y el miedo en su expresión. Un destello de arrepentimiento genuino, quizás por la relación con su hijo que acababa de destruir. La sala se vació gradualmente, dejando solo a la familia. La celebración había terminado, pero la noche estaba lejos de acabar. El reloj de pie del pasillo dio la 1, su profunda resonancia haciendo eco en el ahora vacío salón. Solo quedaba la familia inmediata. Roberto aún aferrado a los documentos, Emilia y Marcos de pie junto a la chimenea, Jaime a mi lado en el sofá, y Leonor, aislada en un sillón, pareciendo una reina depuesta de su trono. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente Roberto, con la voz ronca. Leonor alisó arrugas invisibles de su vestido carmesí. «No sé a qué te refieres». «No lo hagas». Roberto golpeó la mesa de centro con la mano, haciéndonos saltar a todos. En los 15 años que lo conocía, nunca lo había visto perder los estribos. «No te atrevas a mentirme ahora, Leonor. ¿Cuánto tiempo llevas robando a nuestra empresa?» Ella se inmutó ante la palabra robando. No era robar, estaba asegurando nuestro futuro. ¿Inculpando a empleados inocentes? La voz de Emilia temblaba de rabia. ¿Falsificando la firma de papá? ¿Ocultando dinero en 1900 y el extranjero? Por favor, explica cómo eso aseguraba nuestro futuro. La mirada de Leonor recorrió la habitación, sin encontrar aliados. Incluso en su apuro, era calculadora, evaluadora. La empresa era vulnerable después de la recesión. Nos estaba protegiendo por si las cosas volvían a empeorar. «Esa no es una decisión que te corresponda tomar», dijo Roberto en voz baja. «Y ciertamente no era tu dinero para cogerlo». Jaime no había hablado desde que los invitados se fueron. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas,
mirando al suelo. ¿Por qué despediste a Martín y Julia? ¿Por qué no simplemente cubriste tus huellas sin destruir sus vidas? Leonor vaciló. Necesitaba cabezas de turco. Los contables estaban empezando a notar discrepancias. No. La crueldad casual de su admisión quedó flotando en el aire. Sin remordimiento, solo pragmatismo. ¿Sabes lo que le pasó a Martín después de que lo despidieras? Pregunté, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Su mujer lo dejó. No pudo encontrar trabajo, no después de ser acusado de desfalco. Tuvo que volver a Badajoz, a vivir con sus padres ancianos. Leonor no me miró a los ojos. Daños colaterales. «Mamá», exclamó Emilia. «¿Y Julia?», insistí. «Tiene 2 hijos en la universidad. Tuvo que sacarlos porque ya no podía pagar la matrícula. Ambos tuvieron que pedir préstamos enormes. Los negocios requieren decisiones difíciles», dijo Leonor con rigidez. Roberto negó con la cabeza, incrédulo. Esto no eran negocios. Esto fue robo y fraude. «¿Cómo te enteraste?», exigió Leonor de repente, mirándome con furia. «¿Estabas husmeando en nuestros documentos privados?». Antes de que me pudiera responder, Roberto intervino. Le pedí a Sofía que me ayudara a organizar los registros financieros para la inspección de Hacienda. Tenía todo el derecho a revisar esos archivos. «¿Y te quedaste callada todo este tiempo?». Leonor dirigió su acusación hacia mí. «¿Esperando el momento perfecto para humillarme?». «No», dije con sinceridad. Esperaba estar equivocada. Pasé meses verificando todo, asegurándome de que no hubiera alguna explicación que se me escapara. «Vino a verme hace 2 meses», dijo Roberto en voz baja. Las cabezas de todos se giraron hacia él. «¿Lo sabías?», susurró Leonor, la traición grabada en su rostro. Roberto asintió con cansancio. Sofía me mostró lo que había encontrado. No podía creerlo. No quería creerlo. Contraté a un investigador privado para verificar todo. «¿Me espiaste?». La indignación de Leonor era casi cómica dadas las circunstancias. «Te di la oportunidad de confesarlo», continuó Roberto como si ella no hubiera hablado. «¿Recuerdas? Cuando te pregunté por las discrepancias en los informes del 4º trimestre, sobre los pagos de clientes desaparecidos, me miraste a los ojos y lo achacaste a errores de software». Los labios de Leonor se apretaron en una fina línea. «He estado reuniéndome con abogados», añadió Roberto. «Vi intentando averiguar cómo manejar esto sin destruir la empresa o nuestra familia. Así que todo este tiempo, ¿vosotros 2 habéis estado conspirando contra mí?». La voz de Leonor se elevó, estridente. Jaime finalmente levantó la vista. «Deja de hacerte la víctima, mamá. Robaste casi 3 millones de euros y arruinaste la vida de varias personas para encubrirlo». Iba a contárselo a todos después de que averiguáramos cómo restituir a Martín y Julia, explicó Roberto. Pero entonces ocurrió lo de esta noche. Me miró. No sabía que Sofía tenía sus propias copias de las pruebas. Las hice como un seguro, admití. Después de enterarme de lo que les pasó a Martín y Julia, temí que me pudiera pasar lo mismo. Leonor soltó una risa amarga. «Por supuesto. Siempre mirando por ti misma». «No», intervino Jaime bruscamente. «Se estaba protegiendo de ti. Hay una diferencia». La sala volvió a quedar en silencio. Los fuegos artificiales habían cesado hacía tiempo, dejando solo el ocasional claxon de los juerguistas que aún celebraban en las calles de abajo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Emilia en voz baja. Roberto se pasó una mano por la cara. «Ya he iniciado el proceso. Para transferir los fondos del extranjero de vuelta a la empresa. Es complicado, pero nuestros abogados creen que podemos hacerlo sin desencadenar una investigación inmediata». «¿Estás encubriendo esto?», habló Marcos por primera vez, su voz incrédula. «No encubriendo», aclaró Roberto, controlando las consecuencias. Si esto se hace público, las acciones de la empresa se desplomarán. Cientos de empleados podrían perder sus trabajos.
Necesitamos manejar esto con cuidado. ¿Qué hay de Martín y Julia?, pregunté. Mi restitución total, me aseguró Roberto. Salarios atrasados, beneficios, acuerdos legales y disculpas formales. También les ayudaremos a encontrar nuevos puestos si quieren. Merecen más que dinero, dijo Emilia. Merecen saber por qué fueron despedidos, y lo sabrán, prometió Roberto. Se lo diré todo personalmente. Leonor se levantó de repente. Esto es absurdo. ¿No puedes? Siéntate. La orden de Roberto fue tranquila pero absoluta. Ya, has hecho suficiente daño. Sorprendentemente, ella obedeció, hundiéndose de nuevo en su silla. Habrá consecuencias, Leonor, continuó él. Se informará a la junta directiva. Renunciarás a todos tus cargos en la empresa, con efecto inmediato. Tu acceso a las cuentas de la empresa ya ha sido revocado. No puedes hacer eso, le protestó ella. Soy tu esposa. Construí esa empresa contigo. Y luego le robaste, replicó él simplemente. Agradece que no voy a las autoridades. Leonor palideció. No lo harías. Depende enteramente de lo que suceda. A continuación, dijo Roberto. Si me plantas cara en esto, si intentas coger más dinero o dañar la empresa de alguna manera, no dudaré. La amenaza quedó suspendida en el aire. Los hombros de Leonor se hundieron ligeramente, la primera señal de derrota genuina que había visto en ella. Jaime se levantó, tirando de mí con él. Deberíamos irnos. Jaime, espera, suplicó Leonor, sonando de repente como una madre en lugar de una empresaria. No puedes irte así. Necesitamos hablar. Él la miró y vi el duelo bajo su ira. No esta noche. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Esto es culpa suya, siseó Leonor, señalándome. Os ha puesto a todos en mi contra. No, mamá, dijo Jaime con cansancio. Esto es enteramente culpa tuya. Sofía no falsificó firmas, ni robó dinero, ni destruyó la vida de Minso Sintosena. Nadie. Eso lo hiciste tú. Lo hice por esta familia. No, intervino Emilia. Lo hiciste por ti misma, y ahora todos estamos pagando por ello. Jaime tiró suavemente de mi mano. Vamos, vayámonos a casa. Mientras caminábamos hacia la puerta, miré hacia atrás, a Leonor. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación, y esperaba ver odio. En cambio, vi algo que me sorprendió. Miedo. No de las consecuencias legales o la ruina financiera, sino de perder a su familia. Por primera vez, sentí una pizca de lástima por ella. Roberto nos siguió hasta el vestíbulo. Siento lo de esta noche, dijo. En voz baja, no es así como quería manejar las cosas. No es tu culpa, papá, respondió Jaime, abrazándolo. Roberto se volvió hacia mí. Gracias, Sofía, por sacar esto a la luz, por tener el valor de enfrentarte a ella. Negué con la cabeza. No quería que sucediera de esta manera. Lo sé, me apretó el hombro. Pero a veces las verdades necesitan salir, incluso cuando el momento no es perfecto. Afuera, el aire de enero era cortante. La nieve crujía bajo nuestros pies mientras caminábamos hacia nuestro coche. Jaime estaba en silencio, perdido en sus pensamientos. ¿Estás bien?, le pregunté mientras abría las puertas. Me miró por encima del techo del coche, con copos de nieve atrapados en su pelo oscuro. En realidad, no, pero lo estaré. Hizo una pausa. ¿Por qué no me contaste lo que encontraste? Quería hacerlo, admití. Pero sabía cuánto te dolería, y una parte de mí temía que no me creyeras. Siempre he creído en ti, Sofía. Su voz era suave pero segura, incluso cuando no me enfrenté a ella como debería haberlo. Hecho, nunca dudé de ti. Nos metimos en el coche. El motor arrancó con un estruendo. Mientras nos alejábamos de la casa, la vi menguar en el espejo retrovisor, las ventanas iluminadas, la fachada elegante, la imagen perfecta de éxito,
y armonía familiar que siempre había sido más ilusión que realidad. ¿Qué crees que pasará?, pregunté. Jaime suspiró. No lo sé. Papá protegerá la empresa. Emilia estará furiosa durante meses. Mamá. Se interrumpió, incapaz de predecir el próximo movimiento de su madre. ¿Y nosotros? Me aventuré con cautela. Alcanzó mi mano, sosteniéndola con fuerza mientras conducía por las calles nevadas. Estaremos bien, mejor que bien, me miró. Aunque no habrá más fiestas familiares por un tiempo. A pesar de todo, me reí. Fue un sonido pequeño, frágil en el coche silencioso, pero se sintió como el primer paso hacia la curación. Mientras Santander dormía a nuestro alrededor, helada y pacífica bajo su manto de nieve, me di cuenta de que el nuevo año ciertamente había traído un cambio. No de la manera que esperábamos, pero quizás de la manera que necesitábamos. A la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente nos había hecho libres. Los días siguientes a Año Nuevo transcurrieron en un extraño estado de suspensión. Jaime y yo apenas hablamos de lo sucedido, aunque la revelación pendía entre nosotros como una presencia física. Él iba a trabajar, volvía a casa, me besaba en la mejilla. Todas las rutinas normales, pero había una nueva distancia en sus ojos, no dirigida a mí, sino a algo lejano que solo él podía ver. Al tercer día, lo encontré sentado en nuestro oscuro salón a las 2 de la mañana, con un vaso de whisky intacto en la mano. ¿No puedes dormir?, pregunté suavemente, sentándome a su lado en nuestro gastado sofá de cuero. Negó con la cabeza. No dejo de pensar en Martín. Martín López había sido más que el contable de Industrias Valdés. Había sido el entrenador de fútbol de Jaime en el instituto. Había asistido a su graduación universitaria. Cuando Jaime y yo nos comprometimos, Martín nos llevó a celebrarlo al mejor restaurante de Santander. Estuve allí, continuó. Jaime, en su fiesta de despedida, escuchando a papá dar ese discurso sobre la lealtad y la integridad de la empresa. Y todo el tiempo, mamá estaba allí mismo, sabiendo exactamente lo que le había hecho. Le tomé la mano. Sus dedos estaban fríos. No podía saberlo. Debería haber sospechado algo. Martín siempre juró que era inocente, pero pensé que solo estaba guardando las apariencias. Finalmente tomó un sorbo de whisky, haciendo una mueca al tragar. ¿Sabías que su hija tuvo que aplazar la universidad? El escándalo. Le dificultó conseguir ayudas económicas. No conocía ese detalle en particular, pero no me sorprendió. Las acciones de Leonor habían creado ondas que afectaron a más personas de las que creo que incluso ella había considerado. Tu padre está enmendando las cosas, le recordé. Llamó a Martín ayer. Jaime asintió. Papá me lo dijo. Martín lloró por teléfono. Su voz se quebró ligeramente. 5 décadas de amistad, y pensó que papá lo había traicionado. Nos sentamos en silencio durante un rato, el viento de enero sacudiendo las ventanas de nuestro apartamento. Nuestro edificio no era ni de lejos tan grandioso como la casa de la familia Valdés, but para mí siempre había sido un santuario. Ahora, por primera vez, me pregunté si Jaime resentía nuestra vida modesta en comparación con la que había tenido. ¿Estás enfadado conmigo?, pregunté finalmente. ¿Por mantener las pruebas en secreto durante tanto tiempo? Pareció sorprendido. Dios, no, Sofía. Si acaso, estoy agradecido de que fueras cautelosa. Si me lo hubieras mostrado a mí primero. Se interrumpió. Podrías haberte enfrentado a tu madre antes de tener todos los hechos. Terminé por él. Y ella habría encontrado la manera de darle la vuelta. Siempre lo hace. Dejó su vaso. ¿Te conté alguna vez lo que dijo cuando le dije que iba a pedirte matrimonio? Negué con la cabeza. Jaime nunca había compartido muchos detalles de esa conversación. Dijo que estaba desperdiciando mi potencial. Que el hijo de Roberto Valdés podía casarse hacia arriba, en lugar de lateralmente. Su risa fue amarga, como si tú no fueras ya 10 veces la persona que ella jamás sería. El cumplido me reconfortó, pero la revelación no me
sorprendió. Nunca pensó que yo fuera lo suficientemente buena para ti. No, asintió Jaime, porque nunca se molestó en conocerte, en ver lo brillante, amable y honesta que eres. Apretó mi mano, lo cual es irónico, considerando lo que ahora sabemos sobre su carácter. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. El nombre de Emilia apareció en la pantalla. Es tarde, observé con sorpresa, respondiendo a la llamada. ¿Emilia? ¿Está todo bien? Su voz llegó tensa y en susurros. Sofía, siento llamar a estas horas. ¿Está Jaime contigo? Estoy aquí, dijo Jaime, acercándose al teléfono. ¿Qué pasa? Mamá se ha ido. Jaime se enderezó. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Hizo unas maletas y se fue hace una hora. Papá acaba de darse cuenta de que no está. Su coche tampoco, no. La voz de Emilia tembló ligeramente. Se llevó sus joyas y algunos documentos personales de la caja fuerte. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche de invierno. ¿Tenía acceso a otras cuentas? ¿A las que no estaban congeladas? No, papá está comprobando ahora. Está al teléfono con el banco. Se oía una conversación ahogada de fondo. Cree que podría haber sacado dinero de su cuenta de ahorros personal. Todavía está a nombre de los dos. Jaime se pasó una mano por el pelo. ¿Crees que está huyendo? No lo sé. Papá no quiere llamar a la policía todavía. Dice que empeoraría las cosas para la empresa si esto se hace público. Vamos para allá, dijo Jaime. Después de colgar, nos vestimos rápidamente y salimos a la noche gélida. Las calles estaban vacías, la mayor parte de Santander metida en la cama a esas horas. Mientras Jaime conducía, quizás un poco demasiado rápido, hacia la casa de sus padres, observé los barrios familiares pasar como un borrón. ¿Crees que lo planeó todo este tiempo? Pregunté. ¿Tener una ruta de escape de reserva? Los nudillos de Jaime estaban blancos sobre el volante. Quizás. O quizás simplemente entró en pánico cuando se dio cuenta de que no podía salir de esta con palabras. Cuando llegamos, la casa estaba iluminada como en Nochevieja, pero el ambiente no podría haber sido más diferente. Roberto estaba sentado en su escritorio en el estudio, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Emilia y Marcos estaban cerca, todavía en pijama con abrigos de invierno echados apresuradamente por encima. Sacó unos 80.000 euros de nuestra cuenta conjunta, dijo Roberto sin preámbulos cuando entramos. El máximo de retirada diaria. El banco acaba de confirmarlo. ¿A dónde iría?, preguntó Marcos, su naturaleza práctica imponiéndose, incluso en la crisis. Roberto negó con la cabeza. A casa de su hermana en Málaga, tal vez. O a la de su amiga de la universidad en Sevilla. Ya he llamado a tía Denise, dijo Emilia. No ha sabido nada de mamá, pero prometió llamar si aparece. Jaime caminaba por la habitación. ¿Deberíamos preocuparnos por ella? Quiero decir, ¿podría ella? No pudo terminar la frase. ¿Hacerse daño? Roberto levantó la vista bruscamente. No. Leonor es muchas cosas, pero autodestructiva no es una de ellas. Es más probable que esté planeando su próximo movimiento, dijo Emilia, con un filo sorprendente en su voz. La dulce y diplomática Emilia, que siempre había sido la pacificadora entre su madre y todos los demás. El teléfono de Roberto sonó, haciéndonos saltar a todos. Respondió de inmediato, con el rostro tenso. ¿Leonor? Una pausa. Carlos. Sí, ya sé qué hora es. Escuchó un momento, su expresión oscureciéndose. ¿Cuándo? ¿Estás seguro de que era ella? Ya veo. No, eso es útil. Gracias. Colgó y nos miró con gravedad. Era Carlos Beltrán, nuestro asesor legal. Leonor lo llamó hace unos 40 minutos, pidiendo consejos sobre los trámites de divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire como una granada. Emilia ahogó un grito suavemente. Está intentando asegurarse un acuerdo antes de que podamos abordar completamente el desfalco, continuó Roberto,
con voz clínica. Carlos se negó a asesorarla, por supuesto. Le dijo que volviera a casa y arreglara las cosas. «Pero no lo hará», dijo Jaime en voz baja. No era una pregunta. Roberto negó con la cabeza. «No, está acorralada, y Leonor nunca ha manejado bien la derrota». Pasamos las siguientes horas haciendo llamadas a otros familiares y amigos, cercanos que podrían haber tenido noticias de Leonor. Nadie las tenía. Al amanecer, el agotamiento se había apoderado de todos nosotros. Emilia preparó café y nos sentamos en la cocina, viendo salir el sol sobre la bahía de Santander. «Nunca pensé que llegaríamos a esto», dijo Roberto finalmente, rompiendo el largo silencio. 43 años de matrimonio. Nadie supo qué decir a eso. La enormidad de lo que había sucedido. No solo el desfalco, sino la fractura, completa de una familia que siempre había parecido tan sólida desde fuera. Todavía se estaba asimilando. El teléfono de Marcos sonó con un mensaje de texto. Lo miró. Luego levantó la vista con una expresión extraña. «Es de Leonor». Si todos lo miraron fijamente. «¿Qué dice?», preguntó Roberto, con la voz tensa. Marcos vaciló. «Dice, diles que estoy bien. Me pondré en contacto a través de mi abogado. Esto no ha terminado». La taza de café de Emilia repiqueteó contra su plato. Eso suena como una amenaza. «Es solo Leonor siendo Leonor», dijo Roberto con cansancio. Dramática hasta como el final. Pero mientras miraba sus rostros, la tristeza resignada de Roberto, la ira herida de Emilia, el duelo conflictivo de Jaime, me pregunté si esto era realmente el final, o si Leonor Valdés tenía más tormentas que desatar sobre su familia antes de haber terminado. El silencio incierto se extendió entre nosotros, mientras el día de invierno cántabro se iluminaba afuera, hermoso, frío e implacable. Enero se convirtió en febrero, y todavía no había noticias de Leonor más allá de escuetas comunicaciones, a través de su recién contratada abogada, una mujer de lengua afilada de Madrid, llamada Viviana Méndez. La calma que siguió a la explosión inicial era engañosa. Bajo la superficie, todo estaba cambiando. Roberto envejeció visiblemente. El hombre orgulloso y seguro de sí mismo que había convertido Industrias Valdés de un pequeño taller de fabricación en una potencia regional, ahora se movía por sus días con los hombros encorvados y la mirada distraída. A sus 68 años, había estado contemplando una jubilación gradual. Ahora trabajaba 14 horas al día, reuniéndose con equipos legales, auditores financieros y la junta directiva, tratando de contener el daño. «Papá, se está matando a trabajar», dijo Jaime una noche mientras cocinábamos juntos en nuestro apartamento. La simple domesticidad de cortar verduras y remover salsas se había convertido en una especie de terapia para ambos. «Está tratando de proteger a todos», respondí, pasándole la sal. «A los empleados, a los accionistas, a ti y a Emilia, y a mamá, todavía, incluso después de todo». El cuchillo de Jaime se detuvo en la tabla de cortar. Dio instrucciones a los abogados para que no presenten cargos si ella devuelve el dinero restante. No me sorprendió. A pesar de todo, Roberto todavía amaba a su esposa. 43 años de matrimonio no desaparecen de la noche a la mañana, incluso cuando la traición entra en escena. ¿Ha respondido Martín a la oferta de acuerdo?, pregunté, cambiando ligeramente de tema. Jaime asintió, una pequeña sonrisa finalmente apareciendo. Vuelve a Santander la próxima semana. Papá le está creando un nuevo puesto, director de integridad financiera. Básicamente, supervisará todos los sistemas de contabilidad, para evitar que algo así vuelva a suceder. Eso es maravilloso. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Al menos un mal se estaba corrigiendo. Julia también aceptó su acuerdo, pero se queda en Zaragoza. Sus hijos ya están instalados en el colegio allí. Hizo una pausa, aunque envió una carta, agradeciéndonos por descubrir la verdad.
El timbre sonó, interrumpiéndonos. Jaime se secó las manos y fue a abrir. Oí la voz de Emilia, en el pasillo, seguida por el tono más profundo de Marcos. Un momento después, aparecieron en la puerta de nuestra cocina, con copos de nieve derritiéndose en sus abrigos. Perdón por irrumpir así, dijo Emilia, aunque no parecía lamentarlo en absoluto. Había una nueva energía en ella, una agudeza que había reemplazado su habitual calma. Pero no podía esperar a contároslo en persona. ¿Contarnos qué?, preguntó Jaime, cogiendo sus abrigos. Emilia intercambió una mirada con Marcos, quien asintió animándola. Me uno a la junta directiva de la empresa. ¿Qué? Jaime casi deja caer los abrigos. ¿Desde cuándo? Desde que papá lo propuso ayer y la junta lo aprobó esta mañana. No pudo ocultar del todo su orgullo. Dice que necesitamos una nueva perspectiva y alguien en quien los empleados y los accionistas puedan confiar implícitamente. Eso es increíble. Jaime parecía genuinamente sorprendido. Emilia siempre se había mantenido al margen del negocio familiar, siguiendo una carrera en administración educativa. Hay más, añadió Marcos, pasando su brazo por la cintura de Emilia. Cuéntales el resto. Emilia respiró hondo. También voy a lanzar una fundación a nombre de la empresa, el Proyecto Integridad Valdés. Daremos becas y apoyo a denunciantes que expongan fraudes corporativos, especialmente a aquellos que sufren consecuencias profesionales por hacer lo correcto. Emilia, eso es asombroso, dije, sinceramente. Era una respuesta perfecta a lo que había sucedido. No enterrar el escándalo, sino transformarlo en algo positivo. En realidad, me inspiraste tú, Sofía, admitió. La forma en que reuniste pruebas durante meses, sabiendo que podría costarte tu lugar en la familia, eso requirió un verdadero coraje. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Emilia y yo siempre habíamos sido amigables, pero había habido una distancia entre nosotras, la cautela natural entre una mujer y la esposa de su hermano, quizás, o simplemente la sombra que Leonor había proyectado sobre todas mis relaciones con los Valdés. La Junta aprobó la financiación inicial esta mañana, continuó. 10 millones en 5 años. ¿10 millones? Repitió Jaime. ¿Papá accedió a eso? Fue idea suya, dijo Marcos. Quiere enmendar las cosas, no solo con Martín y Julia, sino con la comunidad. Demostrar que Industrias Valdés representa la integridad, no el beneficio a cualquier precio. Los invitamos a quedarse a cenar, ampliando nuestra sencilla comida para 4. Mientras comíamos, la conversación fluyó más fácilmente que nunca. Emilia compartió sus planes para la fundación, con los ojos brillantes de propósito. Por primera vez, la vi no como la hermana pequeña de Jaime o la hija de Leonor, sino como una mujer formidable por derecho propio. ¿Y tú, Jaime?, preguntó Marcos finalmente. Tu padre mencionó que ha estado hablando contigo sobre asumir un papel más activo en la empresa. Jaime me miró antes de responder. Lo ha hecho. Quiere que dirija la división internacional. Esto era nuevo para mí. ¿Cuándo te lo ofreció? Ayer. Jaime parecía arrepentido. Iba a contártelo esta noche. ¿Lo estás considerando?, preguntó Emilia. Jaime enrolló la pasta en su tenedor, ganando tiempo. No lo sé. He pasado 5 años construyendo mi propia consultoría, separada del apellido familiar. Volver ahora se siente como ceder a lo que mamá siempre quiso. Terminó Emilia por él. Él asintió. Exactamente, Pero mamá ya no está allí, señaló Emilia. Con esto sería por papá, por los empleados, por el futuro de la empresa. Lo sé, suspiró Jaime. Solo necesito tiempo para pensarlo. Más tarde, después de que Emilia y Marcos se fueran, encontré a Jaime de pie junto a la ventana de nuestro salón, mirando las calles nevadas de Santander. «Estás molesta porque no te conté la oferta de papá», dijo sin darse la vuelta. Me puse a su lado. No molesta, solo sorprendida.
No dije que sí. Pero lo estás considerando. No era una pregunta. Finalmente me miró. ¿Te molestaría? Después de todo lo que Leonor te hizo pasar, ¿odiarías estar conectada de nuevo a Industrias Valdés? Lo pensé cuidadosamente. No, dije finalmente. Lo que hizo tu madre no tiene nada que ver con la empresa en sí. Y Roberto siempre ha sido amable conmigo. Te respeta, dijo Jaime. Aún más ahora, vaciló. También mencionó que podría haber un lugar para ti, si quisieras, dirigiendo sus archivos corporativos y colecciones históricas. Eso fue inesperado. Tengo un trabajo, le recordé. Uno que me encanta. Lo sé, se lo dije. Dijo que la oferta sigue en pie, para cuando quieras. Estuvimos en silencio, un momento, viendo pasar una máquina quitanieves por nuestra calle, sus luces amarillas parpadeando contra los montones blancos. Es extraño, dije finalmente, cómo algo tan terrible puede llevar a cambios positivos. ¿Cómo qué? Emilia dando un paso al frente, Martín obteniendo justicia, tu padre volviendo a comprometerse con los valores de la empresa. Me apoyé en el hombro de Jaime. Es como si la familia necesitara este terremoto para construir algo más fuerte. No toda la familia, dijo Jaime suavemente. Mamá todavía está por ahí en alguna parte. Como si sus palabras la hubieran invocado. El teléfono de Jaime sonó. Miró la pantalla. Es papá, respondió, su expresión volviéndose más seria con cada segundo que pasaba. ¿Cuándo? ¿Estás seguro? Sí, vamos para allá. ¿Qué pasa?, pregunté mientras colgaba. Mamá ha vuelto a la ciudad. Su abogada contactó a papá para una reunión mañana. Su rostro era indescifrable. Quiere que estemos todos, toda la familia. ¿Por qué? Papá no lo sabe, pero cree. Jaime tragó saliva. Cree que podría estar lista para volver a casa. La idea de enfrentarme a Leonor de nuevo, después de todo lo que había pasado, me dio un escalofrío. ¿Qué podría decir para deshacer el daño que había causado? ¿Qué nueva estrategia había ideado durante sus semanas de silencio? No tienes que ir, dijo Jaime, leyendo mi expresión. Nadie te culparía por mantenerte al margen, pero ambos sabíamos que iría, no por obligación o miedo, sino porque algo había cambiado dentro de mí aquella noche de Año Nuevo. Ya no era la extraña que buscaba desesperadamente la aprobación de Leonor. Era un miembro de pleno derecho de esta familia, lo aceptara ella o no. Iremos juntos, dije, tomando su mano. Sea lo que sea que tenga que decir, lo enfrentaremos juntos. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Santander con cintoso, un nuevo manto blanco. Mañana traería el regreso de Leonor y cualquier tormenta que viniera con ella. Pero esta noche, en nuestro pequeño apartamento con el mundo en silencio a nuestro alrededor, habíamos encontrado un momento de paz en medio del caos, una base sobre la que construir cuando llegara la siguiente ola. La sede de Industrias. Valdés ocupaba una antigua fábrica rehabilitada junto al río Paz. Su exterior de ladrillo rojo y sus altas ventanas siempre me habían recordado a un castillo, lo cual encajaba, dado el porte de reina de Leonor cada vez que la visitaba. Hoy, sin embargo, no nos reuníamos en el edificio principal, sino en el centro de conferencias más pequeño al otro lado del aparcamiento, un espacio neutral elegido deliberadamente para esta inusual cumbre familiar. ¿Estás lista?, preguntó Jaime mientras estábamos sentados en nuestro coche, con el motor apagado pero la calefacción aún encendida contra el frío de febrero. Comprobé mi reflejo en el espejo del parasol. Parecía cansada pero serena. Mi pelo cobrizo, recogido en un simple moño. Mi chaqueta gris profesional sin ser intimidante. No estaba segura de por qué me importaba mi apariencia ante Leonor después de todo, pero algunos hábitos tardan en morir. Tan lista como puedo estarlo, respondí, cerrando el parasol. La sala de conferencias ya estaba ocupada cuando llegamos. Roberto estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su abogado David a su lado. Emilia y Marcos estaban sentados juntos a un lado.
2 sillas vacías nos esperaban. Frente a ellos se sentaba una mujer de rasgos afilados con un traje impecable, que solo podía ser Viviana Méndez, la abogada de Leonor. Y allí, en el extremo opuesto de la mesa, frente a Roberto, estaba la propia Leonor. 6 semanas la habían cambiado. El impecable pelo plateado era el mismo, al igual que él, maquillaje perfecto y la ropa cara, pero parecía disminuida de alguna manera. La postura imperial ligeramente encorvada, la mirada segura menos firme. Cuando vio a Jaime, algo parpadeó en su rostro. Esperanza, quizás, o simplemente cálculo. Sus ojos se deslizaron hacia mí y me preparé para el habitual desdén frío. En cambio, simplemente asintió, un gesto tan neutral que era imposible de interpretar. Nos sentamos. Roberto carraspeó. Gracias a todos por venir, comenzó formalmente. Leonor ha solicitado esta reunión y, como familia, hemos acordado escuchar lo que tiene que decir. Viviana Méndez colocó un elegante portafolio, de cuero sobre la mesa. Antes de que la señora Valdés hable, quiero aclarar los parámetros legales de esta discusión. Mi clienta no ha sido acusada de ningún delito, ni ha admitido ninguna irregularidad. Esta reunión es sin perjuicio y no puede ser utilizada en ningún procedimiento legal futuro. El abogado de Roberto asintió. Entendido. Además, continuó Méndez, la señora Valdés ha devuelto voluntariamente los fondos retirados de la cuenta conjunta, como gesto de buena fe. 80.000 euros, señaló Roberto, pero no los fondos del extranjero, nos. Esas cuentas son más complicadas, respondió Méndez con suavidad. Pero estamos preparados para discutir los términos hoy. Roberto hizo un gesto hacia Leonor. Escuchemos lo que tienes que decir. Entonces, Leonor se enderezó en su silla. El movimiento era familiar. La recopilación de dignidad antes de hacer una declaración. Lo había visto innumerables veces en cenas familiares y eventos de la empresa. Primero, comenzó con voz firme, quiero reconocer que mis acciones han dañado a esta familia. Nunca fue mi intención. Emilia emitió un pequeño sonido de incredulidad. Los ojos de Leonor se dirigieron hacia ella, pero continuaron. El dinero que transferí siempre estuvo destinado a ser un fondo de contingencia para la empresa, una red de seguridad en tiempos inciertos. Una red de seguridad que solo tú controlabas, interrumpió Roberto. Oculta a la Junta, a los accionistas, a tu propia familia. Leonor inclinó la cabeza ligeramente. Tomé decisiones que creí que eran en nuestro mejor interés. Me equivoqué en cómo ejecuté esas decisiones. No era exactamente una admisión de culpa, pero era más concesión de la que había esperado. ¿Y Martín? ¿Julia? Preguntó Jaime, con la voz tensa. ¿Estaban ellos también en nuestro mejor interés? La compostura de Leonor flaqueó ligeramente. Eso fue lamentable. Una respuesta de pánico cuando surgieron preguntas. Miró a su abogada, quien asintió levemente. Estoy dispuesta a escribir cartas personales de disculpa a ambos, además de los acuerdos de la empresa. Cartas, repitió Emilia secamente. Destruiste sus carreras, su reputación, su seguridad financiera. ¿Y crees que unas cartas lo arreglarán? Emilia, advirtió Roberto en voz baja. No, papá. Esto es absurdo. Emilia se inclinó hacia adelante. No lo sientes de verdad, ¿verdad? Solo sientes que te hayan pillado. Los labios de Leonor se afinaron. Estoy tratando de enmendar las cosas. ¿Por qué? Pregunté, hablando por primera vez. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver? Leonor pareció sorprendida por la pregunta. Esta es mi familia, mi empresa, la empresa a la que robaste, señaló Jaime. La familia que estuviste dispuesta a abandonar, añadió Emilia. Leonor los miró a ellos, luego a Roberto, quizás esperando que él la defendiera. Cuando él permaneció en silencio, algo cambió en su expresión. Y cometí un error,
dijo, y por primera vez hubo una grieta en su voz. Varios errores. Entré en pánico y huí cuando debería haberme quedado y enfrentado las consecuencias. La admisión quedó en el aire. Ninguno de nosotros sabía muy bien cómo responder a esta versión desconocida de Leonor, vulnerable, arrepentida. Roberto finalmente rompió el silencio. ¿Qué propones exactamente, Leonor? Intercambió miradas con su abogada. Estoy dispuesta a repatriar todos los fondos del extranjero a la empresa, con intereses. Renunciaré a todos los cargos, como pediste. A cambio, pido que no se presenten cargos penales. Insistió Roberto. Leonor vaciló. Y me gustaría volver a casa. La simple declaración cayó como una piedra en agua tranquila, enviando ondas por toda la mesa. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Jaime se puso rígido a mi lado. A casa, repitió Roberto con pundienne. Cuidado, a vivir como marido y mujer de nuevo. Leonor asintió. Si me aceptas. El rostro de Roberto no reveló nada. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué hay de tu comportamiento hacia ella todos estos años? No esperaba que me metiera en esta negociación. Por la brusca inspiración de Jaime, él tampoco. La mirada de Leonor se dirigió hacia mí. Por una vez, no había desprecio. En sus ojos, ni cálculo, solo cansancio y algo que podría haber sido arrepentimiento. Me equivoqué contigo, dijo en voz baja. Al final, mostraste más lealtad a esta familia que yo. No era una disculpa, no exactamente. Pero viniendo de Leonor Valdés, era sísmico. Quisiera un momento a solas con mi esposa, dijo Roberto de repente. Los abogados intercambiaron miradas, pero asintieron. Todos nos levantamos, saliendo, al pasillo. Jaime me apretó la mano mientras caminábamos, su rostro una mezcla de confusión y esperanza. ¿Crees que la aceptará de nuevo?, susurró Emilia una vez que estuvimos fuera. Jaime se encogió de hombros. No tengo ni idea. Hace 6 semanas habría dicho que nunca, pero papá ha estado diferente, solitario. No merece el perdón, insistió Emilia. Quizás no, dijo Marcos suavemente. Pero no se trata de merecerlo. Se trata de lo que tu padre necesita. Esperamos casi 20 minutos, la conversación derivando hacia temas más seguros. El tiempo, los planes de la fundación de Emilia, un nuevo restaurante en el centro. Finalmente, la puerta se abrió, y Roberto nos hizo señas para que volviéramos a entrar. Leonor estaba sentada donde la habíamos dejado, su expresión indescifrable. Roberto volvió a su lugar a la cabecera de la mesa, pero permaneció de pie. Leonor y yo hemos llegado a un acuerdo, anunció. Devolverá todos los fondos de la empresa, con intereses. Renunciará a todos los cargos oficiales, pero conservará sus acciones en un fideicomiso ciego. No se presentarán cargos penales, siempre que se realice la restitución financiera completa a la empresa y a las personas perjudicadas. Hizo una pausa, mirándonos a cada uno por turno. En cuanto a nuestra relación personal, eso es, entre Leonor y yo. Pero quiero dejar clara una cosa. Esta familia ha sido herida, no solo por los problemas financieros, sino por años de división y discordia. Eso se acaba ahora, Dan. Leonor asintió, con la mirada baja. Si Leonor regresa a nuestro hogar, habrá nuevos límites, continuó Roberto. Las reuniones familiares serán respetuosas. Todos los miembros de la familia, aquí me miró directamente, serán tratados con la dignidad que merecen. Si no se cumplen estas condiciones, nuestro acuerdo será reconsiderado. Era lo más parecido a un ultimátum que jamás había oído del apacible Roberto Valdés. Entiendo, dijo Leonor suavemente. La reunión concluyó poco después. Los abogados intercambiando documentos, todos acordando conversaciones de seguimiento en los próximos días. Mientras nos preparábamos para irnos, Leonor se acercó a Jaime y a mí. Jaime, comenzó, su voz vacilante.
Sé que te he herido profundamente. Lo siento. Él estudió su rostro, buscando a la madre manipuladora que había conocido toda su vida. Va a llevar tiempo, mamá. Mucho tiempo, Mo. Ella asintió, aceptándolo. Luego se volvió hacia mí y me preparé para lo que viniera. Sofía, dijo, mi nombre sonando extraño en sus labios después de años de ser evitado o dirigido indirectamente. Lo que hiciste, exponerme, fue valiente y justificado. Beso. Vaciló. Espero que algún día podamos empezar de nuevo. No me fiaba de mi propia voz, así que simplemente asentí. No era perdón. Eso requeriría mucho más que una semidisculpa, pero era un reconocimiento. Por ahora, era suficiente. Afuera, los copos de nieve danzaban en el aire de febrero. Jaime y yo caminamos hacia nuestro coche en silencio, procesando todo lo que había sucedido. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente mientras nos sentábamos en el aparcamiento. ¿Es sincera? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que se ha dado cuenta de que tiene más que perder luchando que cediendo. Si eso es remordimiento sincero o simplemente pragmatismo, no lo sé. ¿Y tú estás bien? ¿Con que ella pueda volver a nuestras vidas? Miré el edificio de Industrias Valdés, sus ventanas brillando cálidamente contra el cielo gris. Durante años, había representado el dominio de Leonor, un lugar donde yo era meramente tolerada. Ahora, con Emilia uniéndose a la junta, y la invitación de Roberto aún abierta, se sentía diferente. No una fortaleza a la que temer, sino simplemente un edificio donde la gente trabajaba, algunos de los cuales podrían algún día ser familia en algo más que el nombre. Estoy bien, dije, y lo decía en serio, no porque confíe en ella, sino porque ahora confío en mí misma. Ya no puede hacerme daño. Jaime arrancó el coche, su mano buscando la mía sobre la consola central. ¿Sabes? Cuando sacaste ese sobre en Nochevieja, me quedé de piedra. Nunca te había visto enfrentarte a ella de esa manera. Me sorprendí a mí misma, admití, pero me alegro de haberlo hecho. Mientras nos alejábamos, pensé en la mujer que había sido, un año antes, ansiosa por la aprobación, caminando sobre cáscaras de huevo, dudando de mi lugar en la familia. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había enfrentado su mayor miedo y había sobrevivido, alguien que había ayudado a sacar la verdad a la luz, por dolorosa que fuera. El camino por delante no sería fácil. El regreso de Leonor, si sucedía, traería nuevos desafíos. Los viejos hábitos y resentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. La confianza, una vez rota, tarda años en reconstruirse, si es que alguna vez se recupera. Por completo. Pero por primera vez desde que me casé con un Valdés, me sentí verdaderamente libre, no de la presencia de Leonor, sino de su poder sobre mí. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos, de pie junto a Jaime como una compañera igual, no como una extraña tolerada. Mientras Santander pasaba por nuestras ventanillas, las calles familiares transformadas por el invierno en algo hermoso y nuevo. Sentí una sensación de posibilidad que no había experimentado en años. El sobre que había contenido los secretos de Leonor estaba ahora vacío, su contenido expuesto a la luz. Y en ese vacío había espacio para que algo mejor creciera.